clase. Como saben, ustedes tendrán un trabajo autónomo de 8 horas. Ya pregunté a las personas que están realizando el curso, las que están organizando, y me dijeron que es totalmente gratuito el curso, de lo que me había preguntado en la anterior clase. Entonces, no necesitan de cancelar nada. Al momento de que ustedes terminen el curso, yo envío la lista de las personas que han logrado ingresar o han estado en clases virtuales y recibirán su certificado de 40 horas verificado por las autoridades de la universidad. Entonces, vamos a empezar con la clase. Vamos a ver un poco los temas de estudio, ejercicios resueltos simples, y vamos a tener un tiempo para preguntas como la anterior vez. Vamos a recordar lo que habíamos visto en la clase anterior de lo que son como tal los polinomios, pero esta vez lo vamos a ver de una manera un poco más técnica, un poco más referente al cálculo o cómo lo manejamos de acuerdo a lo que es el cálculo diferencial. Entonces, habíamos visto que tenemos nosotros un polinomio, y un polinomio simplemente es una expresión algebraica que tiene varios monomios, ¿cierto? Un monomio está conformado por números, letras y signos. Esta es la forma o la expresión del polinomio. Es una forma general para generalizar lo que es un polinomio, donde las A sub 0, A sub 1, A n-1 son los números, representan los números. N representa el grado del polinomio. En este caso, la forma general del polinomio está organizada de mayor a menor. Siempre la X de mayor exponente estará primero y después le seguirán las otras X con menor exponente. Entonces, en este caso, si nosotros revisamos aquí la N, este vendría a ser el grado de nuestro polinomio. Ese número siempre es un número entero, no es un número fraccionario, y siempre será positivo, siempre será un número natural. Recordemos que el conjunto de los números naturales es 1, 2, 3, 4, 5, y si hablamos de enteros, todo lo que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. X siempre representará la variable o la incógnita en este caso, que puede tomar cualquier valor. Recuerden el valor numérico. Si nosotros damos el valor a X y reemplazamos en las X, pues tendremos el valor numérico. Sin embargo, X es nuestra variable. Y el polinomio, como les había comentado, si nosotros damos valores numéricos a la X, pues tendremos un valor resultante. Entonces, este polinomio o esta expresión general representa a cualquier expresión algebraica de cualquier grado, y nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante con ese formato. ¿Cómo nosotros podemos tomar en cuenta o diferenciar qué representa la A, la N, qué representa X a la N? Vamos a ver mediante un ejemplo, porque normalmente las formas generales tienen muchas letras, muchos n-1, y luego no sabemos o no entendemos cómo se procesa esa información. Vamos a ver mediante un ejemplo. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? De polinomios, x quinta, menos x cubo, menos 5x, menos 2. Como ahora los polinomios están organizados de mayor a menor con respecto a los exponentes de las X, nosotros ya sabemos cuál es el grado del polinomio. Será el primer exponente, ¿cierto? Del primer polinomio será un grado a la 5, del polinomio QX será grado 2, y del polinomio 5 en este caso será grado 0, porque la X está elevado a la 0 potencia, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier expresión elevada a la 0 da 1, y por ello no está escrita la X en el polinomio P igual a 5. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Un polinomio jamás puede tener un exponente negativo. Si usted tiene un exponente negativo, eso ya no es un polinomio. Eso simplemente es una expresión algebraica, pero no la podemos considerar como polinomio, y no podemos ubicar todas las propiedades de los polinomios. No podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. No podemos generar funciones, no podemos trabajar como tal, como polinomio,
simplemente será una expresión algebraica. Para convertir esta expresión a un polinomio, tenemos que convertir ese -2 a un número positivo. Y ya vamos a ver cómo se lo hace. Vamos a ver, ese es nuestro polinomio, esa es nuestra forma general de polinomio, y vamos a comparar para poder entender qué es lo que nos presenta eso, ¿no? Entonces tenemos un polinomio ahí. Px es igual a 4x a la quinta más raíz de 2x a la cuarta menos 3x más 1. Ese es nuestro polinomio. Entonces vamos a poner o vamos a comparar nuestro polinomio con la forma general para poder entender de qué se trata este concepto de polinomio en la forma general. Si nosotros ubicamos todos los coeficientes del polinomio, vemos que tenemos un x a la quinta, un x a la cuarta, pero no tenemos un x a la 3, un x a las 2, a la potencia 2 y nuestro x menos 3x más 1. Siempre, como les había comentado en la anterior clase, tenemos que respetar los espacios que nosotros no tenemos para poder realizar las operaciones con los polinomios de manera más fácil y no confundirnos. Sin embargo, en este caso yo también le he puesto para poder entender qué representan esos vacíos que no tenemos con respecto al polinomio general. En este caso, si identificamos el grado de polinomio, n viene a ser 5, claro, por supuesto. Tenemos el polinomio organizado de mayor a menor en las x, y aquí tenemos 4x a la quinta potencia. Este número 5 representa la n. Por lo tanto, la n va a ser el grado del polinomio. Esta n viene a ser dentro de nuestro polinomio en forma general, estas n's que ustedes ven aquí, a sub n, x elevado a la n más a n menos 1 por x, n menos 1. Esta n representa las n's en nuestro polinomio general. Entonces, para poder nosotros comparar un polinomio, tenemos que primero organizar el polinomio y tomar el mayor exponente. Ese mayor exponente será el grado del polinomio y por lo tanto representará nuestra n. Por lo tanto, si nosotros comparamos los coeficientes con respecto a nuestro polinomio, a la quinta, por supuesto, aquí ya vendría n es igual a 5, a la quinta viene a ser 4, a la cuarta potencia viene a ser raíz de 2, sub 3 viene a ser 0 porque no tenemos coeficientes ni para x cubo ni para x cuadrado. Entonces aquí no tenemos números, por lo tanto vienen a ser 0. A sub 1 viene a ser menos 3 y A sub 0 viene a ser 1. Por lo tanto, dentro de nuestro polinomio de forma general, todas las A representan los coeficientes numéricos. Está A sub 0, A sub 1, a n menos 1, a la n, son los números que acompañan a las x. Son los coeficientes numéricos. ¿Cuáles son las x? n-1, n-2, etcétera, pues simplemente son las variables, ¿no? En este caso, x a la n viene a ser x a la quinta, ¿cierto? xn-1 viene a ser x a la cuarta, y así sucesivamente. En este caso, del final, xn-5 viene a ser x a la 0. Por lo tanto, si ustedes se fijan, concuerda con que el 1 esté sin x. ¿Por qué? Porque cualquier expresión elevada a la 0 viene a ser 1. De esta manera nosotros podemos comparar y poder entender cómo se estructura un polinomio y cuáles vendrían a ser los componentes dentro de nuestros polinomios ya que nosotros utilizamos normalmente en la vida real, digámoslo así. Entonces, recuerden que las a la n, más que todo este ejercicio no es porque nosotros utilicemos este polinomio de forma constante, no, simplemente para que ustedes entiendan el concepto presentado acá arriba. Este concepto lo van a ver en muchos libros o lo van a presentar de forma constante para decir que vamos a trabajar con polinomios. Pero en la vida real
lo único que representan todas estas letras son coeficientes y una x elevada a una potencia. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las propiedades de los polinomios? Nosotros tenemos un polinomio cualquiera, ¿cierto? Como en este caso 4x a la quinta, etcétera. Ese es un polinomio cualquiera, un polinomio normal, tiene varios términos, pero ¿cuáles son las propiedades? ¿Qué podemos hallar de diferente con los polinomios? Primero, un polinomio puede ser nulo siempre y cuando todos los coeficientes o todos los números que acompañen a las x sean 0. Obviamente es algo obvio, porque si usted multiplica 0 por x cuadrado, eso le va a dar 0. Entonces, existe o damos por existencia un polinomio nulo siempre y cuando todos los coeficientes numéricos sean 0. Ese es la primera propiedad. Este polinomio obviamente no tiene grado porque no tiene x. A la final, el polinomio nulo va a ser siempre igual a 0. La segunda propiedad de los polinomios es que podemos decir que dos polinomios son iguales. Tenemos el polinomio P, a n, x a la n, etcétera, y el polinomio Q, b, m, x a la m, etcétera. Si tenemos dos polinomios, diremos que esos dos polinomios son iguales, P es igual a Q, siempre y cuando cumplan con dos condiciones. La primera, que el grado del polinomio P sea igual al grado del polinomio Q en todas sus x. Y que todos sus coeficientes numéricos sean iguales. Por ejemplo, fíjese usted, tenemos el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Tenemos un polinomio P, 4x a la quinta más raíz de 2, x a la cuarta menos 3x más 1. Y tenemos un polinomio Q, que es 4x a la quinta más raíz de 2x a la cuarta menos 3x más 1. En este caso es algo obvio, sin embargo, con este ejemplo, lo que quiero dar a entender es que el concepto que hemos determinado en la parte de arriba en forma general, la podemos interpretar con ejemplos. Recuerde que en cálculo diferencial, en análisis matemáticos de niveles más altos, normalmente a nosotros nos dan conceptos en forma general como el que está acá arriba. Pero simplemente nosotros tenemos que interpretar mediante un ejemplo lo que nos están diciendo. Entonces, estos dos polinomios son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos coeficientes, es algo obvio. A la quinta es igual a b a la quinta, a la cuarta es igual a b a la cuarta, o sea, tienen los mismos números, los mismos coeficientes numéricos, los mismos símbolos, y obviamente si usted se fija, tienen las mismas x a la quinta, x a la quinta, x a la cuarta, x elevada a la potencia 1, y por lo tanto, n es igual a m. En esta parte de acá arriba, si usted se fija en la forma general, x a la n viene a ser igual a x a la m. N es igual a m. Los grados de los polinomios tienen que ser iguales. En conclusión, es algo simple. En matemáticas lo complicamos un poco más poniendo esas fórmulas generales para simplemente decir que dos polinomios son iguales y las x, los exponentes, los coeficientes numéricos y los símbolos son totalmente iguales. Entonces, para poder resumir la forma general de un polinomio, tenemos que cumplir con los siguientes. El exponente n del polinomio siempre va a ser un número natural. Obviamente eso quiere decir que es positivo. N representa el grado del polinomio. Ya habíamos dicho que es positivo y tiene que ser un número entero. También tenemos que los polinomios pueden ser nulos, o sea, sus coeficientes 0. Y los polinomios pueden ser iguales. Cuando tenemos mismos coeficientes numéricos, mismas x, mismos exponentes, mismos signos. Eso como para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora.
Vamos a ver ahora sí las propiedades de las expresiones que podemos trabajar con los monomios, con los polinomios y ver dentro de la suma, la resta, la multiplicación y la división de estas, de las potencias, o mejor dicho, de un término, o sea, que trabajemos con un término del polinomio, ¿cómo lo podemos trabajar? Aquí tenemos vamos a ver primero las propiedades de la suma y de la resta. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros sumamos polinomios, siempre tenemos que ordenar los polinomios, reducir términos semejantes. Todos los términos cuando sumamos se llaman sumandos, y cuando tenemos el resultado, pues es la suma total. En el caso de la resta, permiso, ok. En el caso de la resta tenemos el minuendo, que sería P menos Q, que sería el sustraendo. Y recuerden que cuando nosotros restamos al sustraendo, le tenemos que transformar, multiplicar por menos 1, ¿no? Eso ya lo vimos en la anterior clase. Si no lo recuerdan, pueden revisar las diapositivas. Y el resultado nosotros le llamamos la diferencia. Esas son como las características principales de la suma y de la resta. Y ahora vamos a ver las propiedades de la suma. La resta no tiene propiedades en sí, pero a la final la resta viene a ser una de las propiedades de la suma. Entonces, en este caso vamos a ver las propiedades de la suma. Las propiedades son como las que nosotros aprendemos en la escuela con los números, ¿no? La conmutativa, asociativa, elemento neutro y el elemento opuesto. En este caso, quiero que presten un poquito de atención porque los ejercicios son como un poquito largos, un poquito pesados. Sin embargo, espero que estén bastante explicados y que no se pierdan mucho. Si tienen alguna pregunta, de igual manera, estoy pendiente del chat. Vamos a ver la propiedad conmutativa de la suma. Como les había dicho, esto es como en la escuela, ¿no? Si yo sumo dos números, A más B, yo lo que puedo hacer es B más A. Este símbolo de una A al revés, para los que no conocen, es un símbolo que nosotros le decimos en cálculo para todo, ¿no? Si nosotros queremos, no queremos escribir mucha palabra en una definición, simplemente que nosotros utilizamos el símbolo de la A para abajo para decir para todo número A y B, elemento de un conjunto de números. A mayúscula en este caso va a representar un conjunto cualquiera. Puede ser el conjunto de los números reales, puede ser el conjunto de los números complejos, puede ser el conjunto de los números fraccionarios. Hemos puesto el conjunto A para poder trabajar con todos los conjuntos de los números. Entonces, vuelvo y repito, la propiedad conmutativa, si yo sumo dos números A más B, yo puedo hacer B más A. Para todo número A, B, elemento de un conjunto de números. ¿Cómo yo puedo interpretar esta propiedad? Simplemente tengo dos polinomios, ¿cierto? Polinomio P y polinomio Q, que ustedes pueden verlos en este momento, y simplemente lo que voy a demostrar es que si yo hago P más Q, es igual a hacer Q más P. Si yo quiero demostrar una operación dentro del cálculo, lo primero que tengo que hacer es empezar por la primera parte o el primer miembro, como nosotros le llamamos, que es P más Q, y luego hacemos Q más P y igualamos los resultados para ver si es que es verdad o no. Vamos a hacer P más Q. Si nosotros hacemos P más Q, ubicamos obviamente nuestros polinomios x cuarta más x cuadrado menos x más 4, y eso le sumamos al polinomio Q. 2x a la quinta menos 6x cuadrado menos 3x más 1. Si nosotros hacemos términos semejantes, ¿cierto? Esta clase ya la vimos la semana pasada. Si nosotros trabajamos con términos semejantes, tenemos la siguiente operación. 2x a la quinta nos queda igual. X a la cuarta también, porque no tenemos otro término semejante. Más 3x cuadrado menos 6x cuadrado nos queda menos 3x cuadrado.
y así sucesivamente. Ese es el resultado final que nos queda por sumar P más Q. Ahora vamos a hacer la segunda parte o el segundo miembro de nuestra demostración, que sería Q más P. De igual manera, ubicamos nuestros polinomios, ¿cierto? Sumamos los polinomios, términos semejantes, y vemos que nos queda el mismo resultado. Por lo tanto, podemos concluir que P más Q es igual a Q más P. Estos tres puntitos que están acá, para los que no conocen, significa por lo tanto. Son términos que, para no ubicar por lo tanto en letras, lo reducimos a 3 puntos, así como el símbolo para todo, ¿no? Entonces, hemos ubicado la propiedad conmutativa, no es mayor problema, lo único que usted tiene que saber es sumar y restar, sumar polinomios, ¿cierto? Recordar que solamente necesitamos trabajar con términos semejantes y si no hay términos, pues los demás se mantienen. Vamos con la siguiente, espero que no haya ninguna pregunta y si hay, no olviden por chat. Vamos a ver la segunda propiedad, vamos a ver la propiedad asociativa. En esta propiedad, pues es un poco más, digámoslo así, un poquito más engorrosa porque son más términos a sumar. Sin embargo, ¿qué quiere decir la propiedad asociativa? Que si usted asocia varios términos en paréntesis, a la final el resultado, independientemente como usted asocie, va a ser el mismo. Yo puedo tener tres polinomios, ¿cierto? A, B y C. Usted puede asociar mediante paréntesis A más B y todo eso más C. O B más C y todo eso más A. O puede asociar también A más C entre paréntesis y a todo eso sumarle B. Independientemente de lo que usted decida cómo asociar, simplemente la propiedad asociativa nos dice que siempre va a tener el mismo resultado. Para todo A, B, C, elemento de un conjunto de números. Ojo, ¿qué quiere decir esto que A, B y C pertenezcan a un conjunto A? Que todos esos números tienen que pertenecer al mismo conjunto de números. Si estoy trabajando con números reales, trabajo con números reales. Si estoy trabajando con números complejos, trabajo con números complejos. Pero yo no puedo decir que A y B es elemento de los reales y C elemento de los complejos. No. Siempre todo lo que usted haga tiene que ser parte de un mismo conjunto de números. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la propiedad asociativa. Como les digo, es un ejemplo simple, aunque un poquito engorroso, para que no se pierda, mantenga el hilo. Tenemos esos tres polinomios fáciles. Lo que vamos a hacer es asociar, ¿no? P más Q y todo ese resultado más R. Y vamos a comprobar que si asociamos de otra manera nos va a salir el mismo resultado. Si yo asocio Q más R, pues, y luego todo ese resultado sumo más P, me va a salir el mismo resultado. Tomen en cuenta los polinomios porque acá vamos a empezar a hacer. Entonces yo tengo mi primer miembro de la demostración. Quiero demostrar que P más Q asociado más R. Vamos a hacer la operación, ¿no? Entonces primero hacemos el paréntesis. Hacemos P más Q. Bueno, ustedes saben que tenemos este problema del Zoom. Por favor, les agradezco si es que en la siguiente parte se pueden, dentro de unos 9 minutos, se pueden integrar otra vez a la clase. Vamos a terminar este ejemplo. Entonces hacemos P más Q, sumamos P más el polinomio Q y tenemos esa operación. Sumando los términos semejantes, obtenemos ese resultado. 7x cuadrado menos 3x más 2. Ahora vamos a sumar todo ese resultado más R, ¿cierto? 7x cuadrado menos 3x más 2 más el polinomio R. En total, o como resultado, nosotros obtenemos que, sumando, nos sale un resultado de 6x cuadrado menos 2x menos 1. Vamos a hacer ahora el miembro 2 del ejemplo. Tenemos px más la asociación de Q más R. Hacemos primero
el paréntesis, ¿cierto? Q más R, ponemos Q más el polinomio R, rompemos paréntesis y hacemos términos semejantes. En este caso, los términos semejantes me sale, mire, 3x² menos x² me sale 2x², menos x más x, 0, se elimina, y 2 menos 3, menos 1. Si estamos yendo muy rápido o si es que tiene alguna pregunta, no se olvide al final de la clase podemos revisar otra vez. Simplemente esto es una suma de monomios. Y entonces ya tenemos nuestro resultado. Q más R es igual a 2x² menos 1. Ahora, a ese resultado le vamos a sumar P. 4x² menos 2x más nuestro resultado del paréntesis. Si nosotros hacemos esa operación, tenemos en conclusión que nos salió 6x² menos 2x menos 2x menos 1, perdón. Por lo tanto, si nosotros verificamos y comprobamos, comparamos, perdón, el un resultado con el otro, por lo tanto podemos decir que la propiedad asociativa de la suma sí es verídica, sí la podemos utilizar, podemos nosotros asociar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para sumar polinomios. Vamos a ver el elemento neutro de la suma. El elemento neutro simplemente dice que si yo sumo un polinomio más el número 0, voy a obtener como resultado el mismo polinomio para todo A elemento de un conjunto de números. Entonces decimos, si yo tengo un polinomio P, 2x² menos 7x³ menos x más 4, si yo le sumo un polinomio nulo, ¿cierto? Un polinomio nulo o un polinomio igual a 0, quiere decir que vamos a tener como resultado el mismo polinomio. Y es algo obvio, porque si nosotros sumamos todo eso más 0, 4 más 0 da 4, por lo tanto, nosotros tenemos el mismo resultado y por lo tanto hemos demostrado que si sumamos a un polinomio un 0, pues no vamos a tener ninguna, el polinomio no va a cambiar, el polinomio se mantiene intacto. Ese es el elemento neutro de la suma. Si usted suma a un polinomio 0, va a mantenerse el mismo polinomio. El elemento opuesto. El elemento opuesto es que nosotros, todo polinomio tiene un opuesto y si es que nosotros sumamos un polinomio y su elemento opuesto, obviamente el resultado será 0. Como lo vemos ahí, el opuesto de 1 es menos 1. Si yo sumo 1 menos 1, obviamente me va a dar 0. Pues lo mismo se aplica a los polinomios. Yo doy un polinomio, por ejemplo, P, ¿cierto? El mismo polinomio. Y yo voy a demostrar que si a ese polinomio le sumo su opuesto, voy a tener como resultado 0. ¿Qué es lo que hago para demostrar esto? Pues simplemente hallo primero el opuesto de P. Hacemos el opuesto de P. El opuesto de P simplemente es multiplicar el polinomio por menos 1, ¿cierto? Si yo multiplico a P por menos 1, pues me va a salir menos 2x² más 7x³ más x menos 4. Simplemente yo he roto paréntesis, eso ya lo vimos en la anterior clase. Hago ley de signos, menos por más menos, menos por menos más, menos por menos más y menos por más menos. Ya tenemos nuestro elemento opuesto. Ahora simplemente vamos a sumar. Sumamos P más el inverso, el elemento opuesto. Entonces simplemente vemos que se eliminan todos. 2x² menos 2x² da 0, menos 7x³ más 7x³ da 0, menos x más x da 0, más 4 menos 4 da 0. Si nosotros hacemos esa operación, resulta que todos los elementos se nos anulan y como resultado hemos demostrado que si yo sumo un polinomio con su opuesto, el resultado siempre va a ser 0.
hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Les agradezco mucho si es que en este momento terminamos esta clase para poder ubicarnos en la otra clase. Les agradezco mucho si es que se pueden volver a conectar para no tener para que no se nos corte en plena clase, ¿ok? Les agradezco mucho y pues ya nos vemos en la siguiente clase. Vamos con la propiedad conmutativa. Entonces vamos a demostrar eso. Empezamos. Voy a hacer P por Q, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben multiplicar, esto ya es un poco más fácil para ustedes. Simplemente, permítanme, ok. Simplemente vamos a demostrar nuestro primer miembro, que en este caso sería P por Q. Ponemos nuestros polinomios ordenados para poder realizar la multiplicación. Y vamos multiplicando, ¿no? Menos 1 por menos x, menos 3x, nos sale 3x. Menos 1 por x cuadrado, menos x cuadrado. Y así por cada uno de los términos. Entonces vamos por el siguiente término. 2x por polinomio p, simplemente me sale 2x por menos 3x menos 6x cuadrado, y 2x por x cuadrado me sale 2x cubo. Y por último hacemos x cuadrado por todo el polinomio p, ¿no? En este caso x cuadrado, ¿sí? Para los que no recuerdan, x cuadrado por 3x menos 3x cubo, y x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Ahí hemos multiplicado p por q. Recuerden que cada vez que multiplican un término por un polinomio, tienen que organizar, ¿cierto? Tienen que organizar los monomios de tal manera que ustedes sumen x cubo con x cubo, x cuadrado con x cuadrado, y así sucesivamente. Si nosotros hacemos esa suma de los resultados, pues vamos a obtener el primer resultado de nuestra multiplicación p por q. X cuarta menos x cubo menos 7x cuadrado más 3x. Hemos realizado el primer miembro de la demostración. Vamos por el segundo. Ahora hacemos q por p. Vamos a multiplicar los términos. En este caso empezamos menos 3x por todo q. Me sale ese resultado, ¿cierto? Menos 3x por menos 1 más 3x. No sé si me ayudan cerrando los micrófonos. Gracias. Menos 3x por más 2x sale menos 6x cuadrado, y menos 3x, ¿cierto? Menos 3x por x cuadrado sale menos 3x cubo. Vamos por el siguiente término, x cuadrado por q. Y sale ese resultado, x cuadrado por menos 1 menos x cuadrado por 2x sale 2x cubo, y x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Si sumamos todos esos términos, pues resulta que tenemos x cuarta menos 3x menos 7x cuadrado más 3. Por lo tanto, podemos concluir que la propiedad conmutativa sí existe en polinomios. Si yo hago p por q es igual a q por p. Lo único, como les digo, es que tienen que recordar cómo multiplicar, no olvidarse hacer cada uno de los términos, ir sumando, y no olvidarse del de la ley de sí. Vamos por la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, de igual manera, me dice a mí que yo tengo 3 polinomios y los puedo multiplicar asociándolos de acuerdo a mis necesidades. Como sea que yo asocie, voy a tener siempre el mismo resultado. Si yo tengo A por B asociado multiplicado por C, es igual que asociar B por C multiplicado por A. O si yo asocio A por C, entre paréntesis, y todo eso multiplico por B, de igual manera voy a tener el mismo resultado. Si yo hago esta demostración, como les digo, va a ser un poquito larga, pero vamos a ver que
tenemos el mismo resultado. Dados los siguientes polinomios P, Q y R, vamos a demostrar que si yo asocio P por Q y multiplico todo ese resultado por R, voy a tener de igual resultado si yo asocio Q por R y todo eso multiplico por P. Recuerden, por favor, los polinomios y vamos a hacer la demostración. Vamos a demostrar, esa es nuestra demostración, empezamos por el miembro derecho, ¿no? Entonces, yo voy a hacer P por Q, ¿cierto? En este caso no lo hice de forma vertical, sino simplemente hice distributiva, ¿sí? Para multiplicar y hacerlo más rápido y que no se me haga una diapositiva grande. Entonces, primero hago paréntesis, P por Q, multiplico P por Q, hago distributiva, yo qué sé, 3x cuadrado por menos x sale menos 3x cubo, 3x cuadrado por 2 sale 6x cuadrado, luego vuelvo menos 2x por menos x más sale más 2x cuadrado y menos 2x por 2 menos 4. Simplifico términos semejantes y tengo la primera respuesta, menos 3x cubo más 8x cuadrado más 4. A ese paréntesis que acabo de resolver voy a multiplicar por R, obviamente. Y de igual manera, haciendo propiedad distributiva, me sale todo ese conjunto de monomios, ¿cierto? Menos 3x cubo, menos x cuadrado, 3x a la quinta, etcétera, etcétera. Si tienen alguna pregunta, ¿cómo se hizo esto? Pueden revisar otra vez o ustedes mismos hacer la operación para que vean que está bien. Resulta que es toda esa multiplicación reduciendo términos semejantes, tenemos como resultado que P por Q asociado por R es igual a ese polinomio 3x a la quinta menos 8x a la cuarta más 13x cubo menos 24x cuadrado más 12x. Ahora voy a hacer el miembro número 2 de la demostración y que sería esta parte de acá arriba, ¿no? Para demostrar que los dos son iguales. Entonces voy a empezar por el paréntesis, Q por R. De igual manera multiplico por Q por R, hago distributiva, luego reduzco términos semejantes y si no hay, simplemente los ubico en forma ordenada, los dejo así y luego aquí en este caso no tenemos términos semejantes, entonces queda tal cual y este resultado simplemente ahora vamos a multiplicar por P. Multiplicamos, hacemos igual distributiva y nos sale una cosa larga ahí, un montón de monomios de haber hecho distributiva, 3x cuadrado por todo el resultado anterior y luego menos 2x por todo el resultado anterior, tenemos esa cantidad de monomios. Hacemos términos semejantes, en este caso si tenemos términos semejantes, reducimos y nos queda como conclusión que 3x a la quinta y etcétera. Como ustedes pueden ver, son mismos resultados y podemos concluir, por lo tanto, que si asociamos de una manera o asociamos de cualquier manera mediante paréntesis, el resultado siempre será el mismo. Recuerde que al momento de asociar, ya sea sumando o multiplicando, siempre procure utilizar los paréntesis para mantener signos, para mantener el orden, para que no se confunda, etc. Hasta ahí. La multiplicación también tiene un elemento neutro. Voy a poner esto para acá. La multiplicación también tiene un elemento neutro. Este elemento neutro obviamente es el 1. Existe un elemento neutro para el producto o para la multiplicación, de tal manera que si yo multiplico A por 1 o 1 por A aplicando conmutativa, siempre me va a salir A. Para todo A y 1, elemento de un conjunto cualquiera de números, ¿cierto? Si yo aplico esto a los polinomios, tengo un polinomio cualquiera, si a ese polinomio cualquiera le multiplico por 1, entonces vamos a ver que
el resultado no se altera. 1 por toda esa cantidad de monomios, 1 por x a la cuarta sale x a la cuarta, 1 por menos 3x al cubo es igual a menos 3x al cubo y etcétera. Y resulta que si yo multiplico un polinomio por 1, voy a obtener el mismo polinomio. Es una propiedad fácil, simple, pero que hay que tomarla en cuenta en el caso de que usted quiera multiplicar por 1. Y tenemos una propiedad extra en el caso de la multiplicación en conjugación con la suma, que ya la hemos usado varias veces, solo la vamos a repetir, es que la propiedad distributiva es simplemente que si es que yo estoy multiplicando un número por una suma, perdón, yo lo único que voy a hacer es, ese multiplicando este número va a multiplicarse tanto por B como por C. Eso es distribuir. Distribuir el multiplicando por todos los términos que estén sumando, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos eso en una propiedad distributiva, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva a unos ejemplos simples de polinomios, obviamente quiere decir que si dos polinomios están sumando Q más R y todo eso voy a multiplicar por P, es P por Q más P por R. Esa es la forma de distribuir. Distribuyo mi multiplicación para todos los sumandos. Y simplemente aplicamos la fórmula o distribuimos nuestros polinomios. En este caso he puesto binomios para que me queden un poco más pequeño. Obviamente esto se puede hacer con grandes polinomios. Saldrán saldrán polinomios muy grandes, pero esto es un ejemplo simple donde usted ve que P por Q más P por R. Hacemos esa multiplicación, ¿cierto? De P por Q sale el polinomio de abajo y sumamos al producto de P por R. Sale toda esa cantidad de números y letras y a la final, pues, rompiendo corchetes y reduciendo términos semejantes, podemos decir que la propiedad distributiva en este caso nos viene a dar ese resultado, menos 3x a la cuarta, menos 3x, menos 2x, menos x al cuadrado, perdón, más 2. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta aquí que tenemos que saber utilizar los signos de agrupación. Si yo ya estoy utilizando paréntesis para la multiplicación, pues utilizaré corchetes para distinguir la suma de cada uno de los términos, ¿cierto? Y si es que tengo que aplicar una operación más, pues utilizaré corchetes. Lo importante aquí del cálculo es que usted sepa organizar perfectamente unas multiplicaciones mediante paréntesis, unas sumas también mediante corchetes, como en este caso, y lo único que usted tiene que ir es rompiendo esos signos de agrupación. Por favor, tenga muchísimo en cuenta saber utilizar primero paréntesis, luego corchetes, luego las llaves, si así lo amerita la operación. Siempre y cuando usted, lo más importante es que tiene que ser ordenado. Vamos al inverso multiplicativo. Esta propiedad es muy importante ya que gracias al inverso multiplicativo nace lo que es la división como tal. El inverso multiplicativo quiere decir que si usted tiene un polinomio, usted tiene un inverso de ese polinomio, que sería si usted tiene un A, usted tiene un A a la menos 1. Y si usted hace esa multiplicación, obviamente le va a salir 1. Es como si usted multiplicara 2 por 1/2. Se simplifican, ¿cierto? Este inverso multiplicativo es muy importante porque luego tiene un papel, gracias al inverso multiplicativo es lo que existe la división como tal. Entonces vamos a ver un ejemplo simple. Dice, dado un monomio, ¿sí? En este caso, le he hecho un monomio para que entienda el verdadero significado de lo que es un inverso multiplicativo.
Dice, dado un monomio 4x a la cuarta, y al cubo, z, voy a demostrar que si yo multiplico ese monomio por su inverso, me va a dar 1. ¿Qué es lo que hago para demostrar? Primero hallo el inverso, ¿cierto? El inverso es simplemente elevar cualquier polinomio o monomio a la menos 1. ¿Pero qué quiere decir esto? Nosotros no podemos tener algo elevado a un número negativo porque ya no estaríamos trabajando con polinomios. Recuerde la primera diapositiva. Para esto aplicamos la propiedad de los exponentes, que ya lo veremos después, pero me adelanto, que viene a ser esta propiedad importante. 1 sobre a es igual a la menos 1. Si yo quiero transformar una fracción a un simple número, lo único que tengo que hacer es subir el denominador con el exponente contrario. Esta es una de las propiedades más importantes dentro del cálculo, es lo que más se utiliza, esta propiedad pequeña, porque es lo que nosotros más siempre estamos transformando de fracción a un número simple o de un número simple a fracción. Entonces, en este caso vamos a utilizar esa gran propiedad porque no podemos trabajar con números negativos. Entonces, esta propiedad nos ayuda a nosotros a no trabajar con números negativos y lo único que hacemos es transformar ese negativo a un número positivo. ¿Y cómo transformamos ese negativo? Simplemente lo que está arriba pasa a ser fracción y lo que antes era menos 1 se convirtió en 1. Esto es lo más importante dentro de lo que es manejo de exponentes en los polinomios o en los monomios. Nosotros podemos hacer de negativos a positivos como de positivos a negativos, ¿cierto? En este caso estoy haciendo de negativo, transformo a positivo, simplemente bajo a que sea fracción y ya el menos 1 se me ha convertido en 1. Obviamente no le voy a poner 1 porque no se escribe. ¿Qué tal si yo tuviera aquí a la menos 2? Entonces me quedaría todo esto elevado al exponente 2. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el polinomio inverso, simplemente vamos a multiplicar. Fíjese bien. Multiplicamos el polinomio por el inverso, que vendría a ser 4x a la cuarta y al cubo z, por el inverso que sería 1 sobre el mismo monomio. Como usted se fija, nos quedan dos expresiones totalmente iguales y el resultado, si yo simplifico 4 con 4, x a la cuarta con x a la cuarta y etcétera, me va a salir de resultado 1. Ojo, muchas veces suelen equivocarse y piensan que porque están simplificando y no les queda nada, el resultado es 0. Eso no es verdad. Tenga mucho cuidado que si usted simplifica una fracción y todo se le ha simplificado porque todos son iguales, el resultado siempre va a ser 1, no va a ser 0. Eso es algo muy importante que tiene que tomar en cuenta. Esta es como les digo, es una de las propiedades más importantes de la multiplicación porque da como resultado la existencia de la división. Porque si yo tengo una división A dividido para B, quiere decir que yo estoy multiplicando un A por el B a la menos 1, por la inversa de B, ¿cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta que B no puede ser 0. Nosotros tenemos en la división el dividendo, A, el divisor, B. El divisor nunca puede ser 0, porque si es 0, no existe esa expresión. Haga de cuenta que yo tengo 10 manzanas y quiero dividir para 0 niños. ¿A cuántas manzanas le toca a esos 0 niños? Quedamos en una indeterminación, no podemos resolver eso porque caemos en una paradoja filosófica de los niños existen o no existen, o qué pasa, 0 niños, qué pasa, ¿no? Eso se llaman indeterminaciones dentro de matemática, pero si nosotros trabajamos con números reales, con números complejos, con el conjunto de los números que nosotros siempre tenemos, entonces
B nunca va a poder ser negativo. Perdón, nunca va a poder ser 0. Si hacemos un ejemplo simple de esto, podemos, verificar que si nosotros hacemos P, tenemos un P y un Q, ¿no? Si nosotros tenemos un Q a la menos 1, aplicando la propiedad del exponente negativo, transformamos ese Q a la menos 1 y tenemos una expresión de 1 sobre 3a cuadrado b. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente nosotros, si multiplicamos P por Q, vamos a tener una división, ¿cierto? Vamos a tener una división. Esto es, este ejemplo, en realidad no hay que ponerle mucha cabeza, no hay que entender al 100%. Es una demostración para que usted entienda cómo de la multiplicación y el inverso nosotros obtenemos la división. Y en este caso, claro, P por Q a la menos 1 por el inverso de Q, tenemos como resultado una división. Esta división sería 4x a la cuarta y cubo z dividido para 3ab a cuadrado b. En este caso no podemos hacer nada, ¿cierto? En este caso no podemos simplificar porque no tenemos términos semejantes. Entonces eso simplemente queda ahí como una división. Y esa es la famosa división de polinomios. ¿Cuáles son las características o las propiedades importantes que jamás usted puede olvidar dentro de la división? Es la primera, simplificación. La simplificación a nosotros nos ayuda, como habíamos visto en la división de polinomios, a no tener que hacer la galera y hacer tanta cosa. Simplemente podemos simplificar términos semejantes y en este caso tenemos 4x menos 12, x cuadrado menos 9, adelantándonos un poco al factoreo, si nosotros sacamos factor común y factoramos esto, nos quedan términos semejantes que podemos simplificar. En este caso yo saqué en el numerador factor común, que es 4, y abajo yo simplemente hice diferencia de cuadrados y puedo ver que tengo un factor en común, x menos 3. Yo puedo simplificar ese x menos 3. ¿Pero por qué puedo simplificar ese x menos 3? Porque están multiplicándose los factores. 4 está multiplicando a x menos 3 y x más 3 está multiplicando a x menos 3. Solamente ahí yo puedo simplificar, cuando yo estoy multiplicando factores. Obviamente simplifico y me queda la respuesta. La parte de simplificación no hay mayor problema. Luego cuando veamos factoreo, usted recordará esto. Pero la idea es que usted entienda que la simplificación se realiza solamente cuando usted está multiplicando factores. Si usted tiene este ejemplo, 4 más x menos 3. Y abajo tiene un x menos 3 por x más 3. Si usted simplifica de esta manera, está cometiendo un error muy grave que normalmente lo suelen cometer. Esto nunca se puede realizar, jamás. ¿Por qué? Porque no se están multiplicando factores. En la parte de abajo se están multiplicando, pero arriba no. El 4 está sumando a un factor. Y cuando usted suma o resta, jamás puede simplificar. Así los dos factores de arriba y abajo sean iguales, los sentimos mucho, no puede quedar igual. La expresión queda totalmente igual, no puede simplificar porque está sumando. Recuerde que si usted está sumando factores, nunca puede simplificar. Solo puede simplificar si está multiplicando factores. Esto es algo básico, esencial, que jamás tiene que olvidar. Tal vez algunos dirán, esta profesora está hablando de cosas que sabemos, sí, pero téngalo en cuenta, por favor. No lo olvide, porque es algo muy importante para cuando usted haga ya trabajos más complejos y no tenga ese tipo de errores. Muchas veces tengo estudiantes que hacen perfectamente una integral y se jalan en esta cosa pequeña y no terminan con el ejercicio adecuadamente. Entonces, pequeñas cositas, no lo haga por el no lo haga por la nota, hágalo por
respetar las propiedades de la simplificación. Y vamos por algo elemental, que son dos propiedades importantes que siempre se conjugan y trabajan en conjunto, que es la propiedad distributiva. Tal vez esta propiedad distributiva se ve tan fácil, tan bebé, tan simple, tan diga, ay, es que eso se ve tan simple y es tan obvio, pero es la propiedad que más se usa para resolver derivadas, integrales, líneas. Esta propiedad nos permite a nosotros separar nuestras divisiones y a partir de separar esas divisiones facilitar trabajar con polinomios y trabajar con fracciones más que todo, porque todo el mundo le asustan las fracciones, ven números muy grandes divididos para uno solo y quieren simplificar y obviamente no se puede simplificar. Ahí es donde cometen el error anterior. Para no cometer ese error anterior, lo que tenemos que hacer es separar. Separamos mediante la propiedad distributiva de la división. Si yo estoy sumando o restando en el numerador, puedo distribuir cada uno de los términos que estoy sumando o restando con mi denominador. Y luego aplico la regla de los exponentes. La propiedad distributiva es la primera ley, la propiedad de exponentes es la segunda, donde dice que si yo estoy sumando, ¿cierto? Las bases, qué pena otra vez este sum, las bases se restan, ¿cierto? Que eso es algo que nosotros sabemos de las propiedades de los exponentes que ya vamos a ver después. Si yo aplico esto a un ejemplo, ¿cómo se vería, no? Yo tengo este ejemplo, ¿cierto? 2x a la cuarta más 6x cubo menos 2x cuadrado y todo eso dividido para x. A simple vista yo veo que tengo un término en común, que es las x, y yo podría simplificar, ¿no? X a la cuarta con la x al cubo con la x de abajo, el 2 con el de abajo, perdón, el x cuadrado con el x de abajo, pero eso no podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos sumando términos o restando términos. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos propiedad distributiva. Distribuyo cada una de los sumandos o de los términos del numerador con el denominador. Eso está correcto. Aquí no se ve, esto es un más, ¿no? Aquí se ve, pero por este circulito no se ve, pero esto es un más, ¿no? Siempre tenemos que respetar los signos del numerador, ¿no? Eso es muy importante. Pero esto es una forma súper fácil de dividir, súper fácil. ¿Por qué? Porque ahora ya simplemente o simplifica, ¿cierto? Simplifican las x de arriba con las x de abajo, x de arriba con x de abajo, los números con los números y chaolín, acabó de hacer todo. ¿Qué es lo que pasa? Que también puede aplicar la regla de los exponentes si es que lo quiere hacer más técnico o quiere demostrar que usted está haciendo correctamente la división. Una vez que usted aplicó la propiedad distributiva, cada uno de los términos del numerador, le ubicó el denominador, ¿cierto? Usted hace la regla de los exponentes, que sería aquí que para el primer término sería x a la cuarta menos 1, ¿cierto? Porque abajo tiene 4, arriba tiene 1. A mí me dice la segunda ley que estoy restando exponentes. Aquí está más o menos lo que nosotros vendríamos a hacer, ¿cierto? Lo que dice la ley de la regla de los exponentes, simplemente restamos 4 menos 1, ¿cierto? Porque aquí es de exponente 1, 3 menos 1 y 2 menos 1, que viene a ser la regla de los exponentes, ¿cierto? Y para no complicarse más, porque eso me parece a mí un complique, pero tiene que entender que existe esa regla, para que usted no se complique, simplemente simplifique. Mire, aquí me queda x con x, simplifico, 2 con 2, simplifico y se acabó el relajo. Si es que yo aplico todo eso, tanto sea que simplifico o sea que aplico la propiedad de los exponentes, el resultado me quedará x cubo más 3x cuadrado menos x. Si comparamos nuestra división con el resultado, a la final, si nos poníamos a dividir con galera, era un poco más complicado, no complicado, sino más largo,
y imagínense, se hace largo eso y me parece que la propiedad distributiva es mucho más fácil para que usted pueda dividir. Todavía tenemos 6 minutos, quiero aprovechar el tiempito para hasta volver a ingresar para ver las demás. Espero que no tengan ninguna pregunta. Vamos a ver lo que nunca puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? Lo que no puede hacer es lo siguiente. Aplicar propiedad distributiva cuando usted tenga en el numerador un solo término y en el denominador varios términos. Esto no se puede realizar. ¿Por qué? Porque usted está rompiendo con todo el denominador. Recuerde que una cosa es el dividendo, el divisor jamás se toca, el divisor siempre queda intacto. Si usted hace lo que está en la diapositiva, está rompiendo, está transformando en una nueva expresión. ¿Por qué no funciona aquí? Porque nosotros cuando aplicamos la correcta propiedad distributiva, si usted aquí en la propiedad distributiva saca mínimo común múltiplo, vuelve a su expresión original. Pero si usted aquí saca mínimo común múltiplo, esto se le va a complicar porque tiene que cada uno de los mínimos común múltiplos multiplicar por 3x, por 3x, por 3x, y esto transforma. Ya no va a ser la división original. Entonces, jamás tiene que dividir el numerador para varios denominadores. Solamente se hace lo contrario. Varios términos del numerador para un solo denominador. Esto tener bastante en cuenta porque también es un error que comete normalmente en lo que son integrales. Se usa bastante, como le digo, para límites integrales. Esta propiedad distributiva se usa bastantísimo. Una propiedad que es bastante simple, que se la ve en la escuela, en el colegio y es utilizada en la universidad, pero siempre y cuando la maneje correctamente. Nunca cometa este error. Ya le dije por qué, porque cuando nosotros hacemos propiedad distributiva sacamos mínimo con un múltiplo y a la final obtenemos el mismo resultado. Si aquí hace esto de sacar mínimo como un múltiplo, se le convierte o se le transforma la expresión original. Hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna situación para cambiar de tema, vamos a ir a las propiedades de los exponentes de las raíces y de los logaritmos, que es muy importante, de forma rápida, ¿no? Usted entenderá que en estas clases de muy poco tiempo no podemos abarcar un montón, pero sí lo básico, lo que usted necesita manejar, como dicen, lo que usted necesita para no morir. Son temas fáciles y son temas que usted tiene que... Yo lo que le propongo y lo que siempre pido a mis estudiantes es que hágase un formulario. Ese formulario le va a servir para siempre. Coja y ponga todas las propiedades que usted ha visto. No ponga con ejercicios, ponga solamente la forma general para que usted tenga una referencia al momento de hacer ejercicios. Normalmente, cuando teníamos clases presenciales, mis estudiantes pueden utilizar formulario para hacer los ejercicios, pero en este caso ustedes van a tener otras opciones. Sin embargo, el formulario es algo que le va a servir para que usted pueda manejar toda esta cantidad de conceptos y los tenga en cuenta para unos siguientes ejercicios. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a, no sé, alguna situación. Tenemos 7 participantes. Como les dije, voy a tomar un screen de de los chicos que están. Recuerde que las clases también se tomarán en cuenta de las personas que están ingresando a las clases. Si no hay preguntas, por favor, les agradezco su colaboración y reincorporémonos al siguiente al siguiente Zoom, por favor.
siempre que esté elevada a la 0 da 1. Eso lo tiene que tomar en cuenta. Elevar una potencia a otra potencia. Si usted eleva un número que ya está elevado a una potencia y lo vuelve a elevar, para poder simplificar o romper paréntesis, lo único que tiene que hacer es multiplicar esas potencias. No confundir, no tiene que sumar, tiene que multiplicar. Es una sola base elevada a distintas potencias. Ahí tiene que multiplicar. Por último, si usted tiene un producto, algo que está multiplicando elevada a una misma potencia, usted puede hacer distributiva, usted puede distribuir el exponente a todos los términos, siempre y cuando esté multiplicando. No se olvide, por favor. Siempre y cuando usted esté multiplicando usted tiene que distribuir los exponentes. Vamos a el cociente de una potencia. De igual manera, si usted está dividiendo y toda esa división está elevada a una potencia, también puede distribuir. No sé si me pueden ayudar cerrando los micrófonos, gracias. Recuerde que si usted está dividiendo y toda esa división, esa fracción está elevada a una potencia, usted puede distribuir ese mismo exponente tanto al numerador como al denominador. Esta propiedad es bastante importante. Le ayuda a usted a resolver algún tipo de ejercicios más complejos o como estos. Y aquí, mire, aquí hay un ejemplo. ¿Qué pasa si es que es un número, una fracción elevado a un número negativo? Usted puede distribuir el mismo exponente, tanto para el numerador como para el denominador, y le queda a a la menos n, b a la menos n, ¿cierto? Pero como no podemos trabajar con números negativos o con exponentes negativos, simplemente cambiamos lo que está abajo pasa a ser numerador, lo que está arriba pasa a ser denominador. Y de esa manera usted ha transformado un exponente negativo. No sé si me pueden ayudar cerrando el micrófono, gracias, que me confundo. Qué pena. Y aquí está un resumen, ¿no? Un resumen de lo que hemos visto, por si usted quiere tomar para su formulario, lo imprime, lo transcribe, etcétera, etcétera, pero son los básicos los que tiene que tomar en consideración para trabajar con polinomios. Recuerde que esto es importante porque usted trabaja, en vez de la A puede ser una X o un 3X, o sea, puede ser una Y, puede ser una variable. Entonces, son muy importantes. ¿Qué pasa en el caso de las raíces? Siempre yo les doy como consejo a mis estudiantes que nunca trabaje con raíz. Siempre transforme la raíz a exponente, porque es mucho más fácil. Perdón. Usted cuando tiene una raíz y le piden multiplicar entre dos raíces, el razonamiento abstracto de nosotros considera más complicado ver una raíz que ver un exponente, porque nosotros anteriormente tenemos una serie de propiedades que nos facilitan. Si yo multiplico dos bases con distintos exponentes, es más fácil que dos raíces. ¿Qué es lo que puedo hacer? Simplemente transformo de raíz a exponente. Cualquier cosa. Polinomios completos tomados en raíz. Monomios completos elevados sacados de una raíz. La idea es que usted transforme, como está en la fórmula, la raíz o el índice de la raíz viene a ser el denominador y el exponente de la A viene a ser el numerador. Usted lo puede ver desde acá mucho más
mucho más fácil, o para que usted entienda qué podemos hacer con los exponentes. El exponente puede salir o puede quedar con la A, y si es que está dentro de la raíz como exponente de la A, simplemente se puede transformar P dividido para N. Estas dos son las más importantes porque, por ejemplo, en derivadas, si usted quiere derivar una raíz, la fórmula de derivación de una raíz es mucho más compleja que la fórmula de derivación de una potencia. Y usted, si tiene una raíz, puede aplicar la derivación de una potencia si es que transforma esa raíz a potencia. Entonces, como yo le digo, siempre a mis estudiantes les sugiero que transformen cualquier raíz. Yo no trabajo con raíces, no me gustan las raíces y todo lo transformo a potencia. Y de esa manera se me hace mucho más fácil. Las fórmulas para potencia son mucho más fáciles que las raíces. Entonces, de esa manera usted puede agilitar el trabajo. Tenemos esta, ¿no? Que ya habíamos visto. Si tenemos, en este caso, vamos a ver las propiedades cuando no tenemos las mismas bases. Fíjese usted. Antes era A sobre A distintas potencias, ¿cierto? ¿Qué pasa si no tenemos mismas bases? Pues no pasa nada. Ocurre lo mismo, puede usar la misma propiedad. Sin embargo, aquí ya no puede hacer más nada. Lo único que es B elevado a la P, solamente si usted quiere transformar eso a una multiplicación, pasaría con el signo contrario. Estas propiedades a simple vista se parecen muy fáciles, pero ayudan mucho cuando trabajamos con polinomios más grandes. Aquí tenemos la que ya habíamos visto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto de raíces, no? Puedo aplicar también distributiva, al igual que en las propiedades de la multiplicación, de la potencia. Si yo tengo dos productos sacados la raíz, mire, yo puedo transformar, luego puedo, bueno, aquí está demostrando, pero también es válido, yo puedo a cada uno de mis productos elevar a la misma potencia y luego puedo corroborar que yo también puedo utilizar distributiva en las raíces, siempre y cuando usted esté multiplicando, ojo, ¿no? Cuando usted esté multiplicando, al igual que cuando usted esté dividiendo. Es igual que en las potencias, ¿no? Habíamos visto que podemos hacer distributiva cuando estamos multiplicando o dividiendo. Podemos distribuir la potencia o el exponente a cada uno de los términos. Esto nos ayuda a demostrar que también podemos hacer lo mismo con las raíces. Podemos distribuir nuestra raíz tanto en el producto como en la división. Pero ¿qué es lo que no puede hacer? Lo que no puede hacer jamás es cuando usted esté sumando. Cuando usted esté sumando no puede distribuir. Recuerda que la distributiva para potencias no existe. En este caso, si usted quiere resolver A más B elevado a la P, tiene que aplicar producto notable, ¿no? Si P es 2, por ejemplo, A más B elevado al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el doble del segundo. Eso es resolver una potencia de sumas o restas. Mientras tanto, no sirve como distributivo. Lo propio, no puede realizar esto, ¿no? Empezando que no podemos distribuir los denominadores, como ya habíamos visto, y mucho peor, la potencia. En raíces ocurre lo mismo. Si usted tiene dos términos sumando dentro de una raíz, no puede separar las raíces. Eso queda ahí, no puede hacer más nada. Lo que le había comentado, el signo de un monomio elevado a una potencia, ese signo afecta a toda la base y al exponente. Jamás puede realizar esto de aquí. ¿Por qué? Porque usted puede alterar el signo. Si P es par, esto se vuelve positivo. Si P es impar, esto se vuelve negativo. Y usted ha transformado lo que normalmente era un monomio negativo, ha transformado ya sea en positivo o negativo. Esto nunca se puede realizar. Siempre tiene que respetar el símbolo de lo que está adelante del monomio.
Ya sea que le ponga paréntesis, o sea que no ponga paréntesis, siempre tiene que entender que ese signo afecta a todo, y al exponente y a la base. Por último, no puede simplificar exponentes cuando usted no tiene bases iguales. Eso sí, es algo muy importante, es un error que cometen, a veces es un error inconsciente, lo admito. Muchas veces uno coge y simplifica, pa. No puede simplificar cuando ve iguales de exponentes porque no son mismas bases. Si son mismas bases, puede simplificar, por supuesto. Pero en este caso es un error que tiene que tomar muy en cuenta. Y lo siguiente, esto es muy importante. Si usted tiene un número elevado a una potencia y esa potencia otra vez elevada a otra potencia, usted no puede separar. Porque son términos totalmente distintos. Es como si usted tuviera un a elevado a la x cuadrado. Es un término elevado a otro término. No puede transformar ningún término. Ya le digo, si usted tuviera a elevado a la x cuadrado, eso ya son dos cosas distintas. Es como si usted luego ponga a la x y todo eso elevado al cuadrado. Transforma totalmente la, la expresión. La idea de las propiedades es que usted pueda transformar una expresión compleja a expresiones simples, siempre y cuando nunca altere la expresión original. Si usted altera la expresión original, no puede estar utilizando mal la propiedad o simplemente no puede realizar ninguna otra operación con esa expresión. Entonces, es como un poco complicado. Entonces, aquí hay un poco de ejemplos de aplicación que tal vez por el tiempo, porque quiero terminar con los logaritmos, pero si usted los quiere realizar de una manera rápida en este momento, le invito a que usted resuelva esto en un minuto, lo tiene que resolver básicamente, en un minuto porque son fáciles. ¿Qué pasa con el primero? ¿Qué hago en el primero? ¿Cómo me queda el primero? Hágalo, intente, piense, no necesita un esfero, un papel, no, solamente mentalmente. ¿Cómo queda el primero? ¿Cómo queda el segundo? ¿Qué hacemos en el segundo? Son iguales bases, divido. ¿Qué hago? Pues simplemente resto, ¿cierto? Mire, el primero me queda totalmente igual. No puedo hacer nada porque estoy sumando estoy sumando dos monomios distintos. No puedo ni multiplicar ni sumar exponentes, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa en el segundo? En el segundo sí puedo, mire. En el segundo resto exponentes. Pero ¿qué pasa con mi exponente? Me quedó negativo. 3 menos 5 menos 2. Recuerde que nunca podemos dejar expresado en negativos. ¿Qué es lo que hago? Transformo para que me quede un exponente positivo. El ejercicio número 3 es, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Eliminar la raíz. Transformo esa raíz a exponente. Y una vez que ya tengo exponente, ahí sí resto. Mire, yo transformo la raíz a exponente, me queda 3 medios porque el índice es 2, estoy sacando raíz cuadrada, 3 medios menos 5, x a la quinta. Mire, es igual base, lo que tengo que hacer es restar los exponentes. 3 medios menos 5, hombre, eso es una fracción, hago la fracción, me queda menos 7 medios. Ese menos 7 medios no puede quedar negativo, baja con positivo y me queda 1 elevado a las 7 medios. Y elegantemente, glamurosamente, la matemática no permite tampoco que queden fracciones, sino que usted tiene que volver a ubicar el resultado como una raíz. Hace la operación contraria, ¿no? Si aquí transformó de raíz a exponente, pues ahora de exponente a raíz. El denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente de la x. Este es el ejercicio tal vez más difícil, pero es el que más se utiliza cuando ya tiene que ubicar respuestas cuando usted está derivando, por ejemplo. Los otros siguientes son muy fáciles. El último, no sé, quisiera ver cómo a usted le queda. Hágalo mentalmente. Le doy que 30 segundos para que lo haga.
intente, haga m a la 0 menos m elevado a la 1 potencia y corrobore si es que le sale ese resultado. A la final le tiene que salir obviamente un resultado. Recuerde que m a la 0 es 1 y m elevado a la potencia 1 es m. Por lo tanto me va a quedar 1 menos m. Por favor, jamás ponga 0 menos m, ¿no? Hay errores que son subconscientes, que muchas veces uno ve a la 0 y pone 0 y como resultado ponen menos m. Me ha pasado en ejercicios simples, pero le pongo en consideración para que usted siempre recuerde que cualquier cosa elevado a la 0 da 1. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, el de arriba. El de arriba es bastante interesante. Recuerde que son mismas bases, usted puede simplificar, pero siempre tiene que mantener el signo de toda la operación por fuera. No puede que sea el exponente, que sea solo a la base, no. En este caso, ¿restamos exponentes o simplemente simplificamos? Usted elija, las dos cosas son válidas. En el caso de n al cuadrado y todo eso elevado a la x, recuerde que ahí usted multiplica, no suma, multiplica. Como el de abajo, por ejemplo, que tiene que 2 por 3, 6. ¿Qué pasa en el x quinta y y quinta, raíz de x quinta y quinta? No puede hacer nada. No puede hacer nada porque son bases distintas, exponentes iguales, no puede sumar, no puede hacer nada con los exponentes. Lo único que puede hacer tal vez es separar en dos raíces distintas, si es que le conviene o no, pero es como para que usted tome en consideración. En el siguiente, si usted ve, puede aplicar distributiva, distribuir el exponente y fíjese cómo se transforma en una operación ya más compleja. Usted tiene una y al cuadrado y todo eso elevado a la 2 tercios. ¿Qué hace? Multiplica los exponentes. 2 por 2, 4, le queda 4 tercios. Acá en cambio 3 por 2 tercios, queda 3 por 2 tercios, se simplifica el 3 y le queda 2. No puede quedar en fracción y yo transformo. Recuerde que el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente que acompaña a la variante. Y entonces eso simplemente queda raíz cúbica de y cuarta sobre x cuadrado. Por último, recordar que en este ejercicio no podemos hacer absolutamente nada y recordar que usted no puede hacer menos m y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Espero que esos ejemplos modelos son simples, parecen sencillos, pero son los que más se repiten al momento de resolver ejercicios ya con derivadas e integrales. Y ahora vamos con el último tema que tenemos todavía 12 minutos de las 2 horas de clase. Quiero que tomen en cuenta los logaritmos. Sin embargo, los logaritmos y los exponentes los vamos a ver un poquito más profundo en la última clase, que es el viernes, que son de funciones, que es lo más importante que usted tiene que tomar en cuenta. Pero aquí vamos a ver el concepto general de lo que es un logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Así como usted tiene vamos a hacer la diferenciación entre potencia y exponente, ¿cierto? Una potencia quiere decir que una variable está elevado a un número, por ejemplo, x cuadrado. Eso es una potencia. ¿Qué es un exponente? Que un número está elevado a una variable. En este caso, la variable es el exponente. El x está en el exponente. Cuando yo tengo x al cuadrado, es mucho más fácil resolver la ecuación o hallar el valor de la incógnita que cuando está la x en el exponente. Cuando está la x en el exponente, nosotros tenemos que usar la operación contraria para poder hallar ese valor. ¿Cuál es la operación contraria de los exponentes? Pues los logaritmos. De la suma, la resta. De la multiplicación, la división. De la potencia, la raíz. Del exponente, el logaritmo.
Siempre que nosotros queramos hallar el valor de X, cuando nosotros tengamos la X en el exponente, tenemos que usar los logaritmos. ¿Por qué hago hincapié en esta fórmula de aquí? Porque es la operación contraria de los exponentes. Esto me da a entender a mí que fíjese bien. Si yo tengo A y tengo el valor de X, yo puedo hallar el valor de B. Simplemente en vez de A pongo 2 y en vez de X pongo 3 y es muy fácil sacar el valor de B. Si yo tengo el valor de B y el valor de X, de igual manera, fíjese que yo simplemente haciendo la operación contraria que es raíz, puedo sacar el valor de A. Pero ¿qué pasa si yo tengo A y B? ¿Cómo hallo yo este valor? ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo todos los valores, pero no tengo X y tengo A y B, ahí es cuando yo tengo que ponerme a pensar y decir, ok, ¿qué hago ahí? ¿Cómo yo despejo esa X? ¿Qué hago? ¿Cómo despejo esa X? Es complicado. No puedo pasar a restar, no puedo pasar a sumar, no puedo pasar a dividir, no puedo sacar raíz de X, no existe raíz de X. Entonces, para eso utilizamos el logaritmo. Y esta es la forma correcta de ubicar un logaritmo, de, eh, de, mm, se me fue, de hallar el valor de X cuando tenemos un exponente, ¿cierto? Entonces, ubicamos el logaritmo. Siempre tenemos que tomar en cuenta que la base es positiva, no puede ser 1, y esta es la definición del logaritmo. Esta es la definición o, en otras palabras, despejar X. ¿Por qué se llama logaritmo? Es algo bastante largo de explicar, sin embargo, es una expresión matemática que nos da el inverso de la exponencial y se determina así en la forma log, y es una forma también de sintetizar dentro de lo que es la programación en las calculadoras para nosotros poder hallar el valor de X. Recuerde que el logaritmo de A en base B, usted lo puede realizar en una calculadora. Pone log, luego pone la base, luego pone el fundamento que sería B y halla el valor de X. Pero esto es mucho más fácil de lo que normalmente nosotros lo tomamos como logaritmos y cuando veamos funciones usted va a ver que es mucho más fácil. Tal vez en esta clase sea más complicado, pero con las funciones es muy fácil de entender, muy simple de resolver un logaritmo sin calculadora. Eh, ahí le voy a enseñar. Entonces, simplemente la definición de logaritmos es para resolver cuando la X está en el exponente. Recuerde que lo que estamos haciendo es despejar la X cuando la X la variable está en el exponente. Y esta sería la forma logarítmica y la forma exponencial para que usted tenga la comparación, ¿no? ¿Cómo cambia, no? La base viene a ser la base del logaritmo, la respuesta del exponencial viene a ser el fundamento del logaritmo y el exponente viene a ser el resultado, en este caso X. Claro, lo que yo quiero hacer es saber el valor de X. Aquí hay otro cuadro igual donde usted puede revisar que la potencia se convierte en nu, etcétera, etcétera. Aquí hay ejemplos en el aspecto de números para que usted comprenda cuál es la transformación entre logaritmo y exponencia, ¿cierto? Si yo tengo 243, eso es una igualdad porque 3 elevado a la quinta es 243. Si yo quiero transformar eso, vamos a suponer que yo tengo 243 es igual a 3 elevado a la X. Yo quiero hallar el valor de X, ¿cierto? Entonces lo que vendría a ser es logaritmo en base 3 de 243. Y eso sería igual al valor de X, aunque ahora ya sabemos que es 5. Pero si yo no supiera, si en vez del 5 estuviera la X, yo solamente cogería una calculadora científica y pondría logaritmo en base 3 de 243 y me daría el valor de 5. Lo propio con las fracciones. Las fracciones también
los logaritmos también tienen bases, las bases son positivas, pero también pueden ser fracciones. Y entonces si usted transforma un 64avos es igual a 1/2 elevado a la sexta, y si usted transforma el logaritmo vendría a ser la operación que usted ve al lado izquierdo. En realidad, como le digo, esto de los logaritmos es un poquito complicado entender, de entender cómo es la transformación, pero lo único que usted tiene que entender es que lo que hace el logaritmo es hallar el valor de x, cuando la x es exponente. Aquí hay otros ejemplos, fíjese usted. Ejemplos simples que nos los vamos a pasar por cuestiones de tiempo, porque ya se me acaba, tengo como 4 minutos. Hallar el valor de A, mire, ahora vamos a hallar el valor de la base, ¿cierto? Son ejercicios modelos, por ejemplo aquí, usted ahora de logaritmo transforma a exponente, fíjese, de logaritmo transforma a exponente, para poder hallar el valor de x, en este caso simplemente halla la raíz y halla el valor de 6. Son ejemplos distintos cuando la x es el valor que desconocemos, cuando el exponente es el valor que desconocemos o cuando la base es el valor que desconocemos. Como le digo, no se preocupe si no entendió mucho este tema lo tocaremos de una mejor manera en las funciones, pero lo único que quiero que tome en cuenta es que este tipo de ejercicios, ¿para qué me sirve el logaritmo? Solamente para determinar el valor de x cuando el x sea exponente. Propiedades simples del logaritmo. El logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de a en base a es 1. El logaritmo de a la x es x. Y cuando usted tenga un número elevado a un logaritmo, es igual a b. Esto lo puede revisar después. Estas propiedades son básicas, no se las usa mucho, más, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Mire, el logaritmo de 5 en base 1 siempre es 0. Siempre que usted esté sacando de la base 1, siempre va a 0, porque 5 a la 0 da 1. Fíjese bien, el cambio, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos que determinan las primeras propiedades. Y para terminar, recuerde que cuando usted tiene en base 10 se llama logaritmo decimal, y cuando usted tiene en base E, el E es un número que es 2,71, etcétera, es un número determinado matemáticamente, así como el número pi. Son logaritmos importantes que los veremos cuando estemos viendo funciones para que usted entienda que es un logaritmo natural. Y por último, tenemos el resto de las propiedades. Si usted multiplica dos valores, usted puede sumar esos valores. Si usted está dividiendo, los resta. Si usted está 1 sobre n puede ser igual a menos n. Si usted se fija, son las mismas propiedades de las potencias, solamente que al revés. No sé si usted se da cuenta de eso. De igual manera, si usted tiene un m elevado a la r, el r puede pasar a multiplicar al logaritmo. Aquí tenemos ejemplos. Mire, si usted tiene sumando dos logaritmos, puede multiplicar el 2 y el 32. Luego puede hallar el valor de ese logaritmo. Aquí hay otros ejemplos que no sé si desean conectarse a la siguiente para resolver algunos ejercicios, estos ejercicios, porque ya me queda solo un minuto, y poder resolver cuenta. Como les digo, perdón, no he ubicado bueno, no importa. Hay unos ejercicios, fíjese usted, si está sumando dos logaritmos, ojo, esto siempre es cuando tengan la misma base, no mire, 4 y 4. 2 por 32 se puede hacer, luego transformo yo a
a exponencial y puedo entender a qué es igual ese logaritmo. Pero como les digo, el logaritmo en base 4 de 64 no es necesario romperme la cabeza en pensar que es 4 elevado a la 3, 64 es 4 elevado, no. Yo puedo utilizar una calculadora científica y poner logaritmo en base 4 de 64 y me va a dar el resultado 3. De igual manera, si yo tengo una resta, puedo una resta con mismas bases, puedo transformar a división y simplemente pongo eso en la calculadora científica y me sale 4. Cuando tengo un exponente negativo, de igual puedo transformar ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda por ley 3. Fíjese bien. Permítanme esto, moverle un poquito acá. Y propiedad de los exponentes negativos, ¿cierto? Y eso sería todo. Lo único que les quería mostrar de ultimito y era que, bueno, esto ya lo tiene que usar en una calculadora. Si usted no tiene calculadora científica, no es necesario. Usted, bueno, esto del cambio de variable no se usa mucho. Le dejo ahí para que lo practique en algún momento. El cambio de base es cuando usted quiere cambiar esta B por otro número a su conveniencia. Y aplica esta fórmula. Normalmente esto se usa cuando usted tiene base en logaritmo natural o en logaritmo en base. No se usa mucho, pero por si usted lo quiere transformar, por ejemplo, un logaritmo en base cualquiera a un logaritmo natural. Fíjese cómo lo puede hacer. No, lo que le quería mostrar sobre todo es esto. ¿Qué es lo que no puede hacer, no? Lo que no puede hacer usted es lo contrario. Si usted tiene sumandos, no puede abrirlos. Aquí tiene que estar multiplicando para abrir en sumas. De igual manera, cuando usted esté dividiendo de esta manera, no es que puede transformar a eso. Cuando usted está en esto, tiene que restar. Recuerda que podía logaritmo de 6 menos logaritmo de 2. Son cosas que a veces se tergiversan subconscientemente y usted puede ocurrir estos errores. De igual manera esto, mire, tampoco es válido. Si usted no tiene una calculadora científica, como le dije, usted puede utilizar esta página de internet que es Symbolab. Usted pone en Google, Symbolab es un graficador, calculadora, hace de todo, le calcula absolutamente todo. Es una herramienta muy simple. No sé si ya la conozcan, si la conocen, perfecto. Pero esta herramienta le hace todo a usted. Si usted no tiene calculadora científica, simplemente aplica aquí y aplica aquí el logaritmo. Perdón, aquí usted aplica, o sea, a usted le sale esto, es como un editor de fórmulas y simplemente pone la base, pone el número y ya le sale la respuesta. O sea, es así como GeoGebra, no sé si han oído GeoGebra, IMAT no sé qué, IMAT no sé cómo. Muchas veces esas ediciones online no le dan todas las opciones a menos que se suscriba. Pero este Symbolab es el que más opciones tiene gratuitas. Le dejo ahí, espero que le sirva. Esto le va a servir siempre para cualquiera. Le hace derivadas, le hace integrales, le ayuda para todo. No le digo que con eso usted no haga el proceso, no. Usted tiene que, cuando tiene un tipo de herramienta virtual, como es este Symbolab, esto le sirve a usted para que usted entienda en qué se ha equivocado o si usted o corroborar su resolución, ¿no? No es solamente para que vaya y haga ahí el ejercicio, no. No vaya a tomarlo de esa manera.